Este video trata de avalanchas. ¿Qué son? ¿Qué las causa? ¿Cómo las destructivas pueden evitarse? ¿Y qué hacer si algún día te atrapa una? Sentir la fuerza de la avalancha en tu cuerpo no es algo para lo que puedas estar preparado. Para este video seguimos a las patrullas de esquí del centro de esquí más grande de Norteamérica, Whistler Blancomb, para provocar avalanchas y grabarlas de cerca. Si alguna vez has manejado por las montañas en invierno o has ido a esquiar a algún centro, has estado a salvo gracias a los conocimientos de científicos de la nieve, pronosticadores de avalanchas y patrullas de esquí. Si buscas en Google la avalancha más mortal, el primer resultado es de mayo de 1970, cuando fueron destruidos la ciudad de Yungay y otros 10 pueblos cercanos. Se estima que murieron alrededor de 30,000 personas, pero la avalancha fue provocada por un terremoto de 7.9 grados de magnitud, y la avalancha causó un derrumbe que enterró a la ciudad. Por lo tanto, la destrucción no fue realmente por la avalancha. Las avalanchas de nieve más mortíferas ocurrieron en diciembre de 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Parte de la batalla sucedió en los Dolomitas, una cadena montañosa en el norte de Italia. Miles de tropas italianas luchaban contra soldados austrohúngaros. Y había sido un invierno particularmente nevoso. La primera semana de diciembre habían caído más de 12 metros de nieve en las montañas. El 13 de diciembre, una sola avalancha eliminó los cuarteles austríacos cerca de la montaña Marmolada, matando al menos a 275 personas. Pero sus efectos fueron mucho más devastadores. Ambos bandos se dieron cuenta de que podían usar la nieve como un arma. Los soldados de ambas partes disparaban proyectiles hacia las montañas, justo arriba de los campamentos enemigos, para provocar avalanchas deliberadamente. Durante los días siguientes murieron entre 2,000 y 10,000 soldados, sepultados bajo la nieve. Pero las avalanchas más mortales no las desencadenan terremotos o proyectiles. Las provocan esquiadores, usuarios de snowboard y motonieves que hacen esquí fuera de pista. 93% de las avalanchas fatales en Estados Unidos fueron provocadas por el peso de la víctima o de alguien de su grupo. ¿Y cómo algo tan masivo y destructivo puede ser provocado por el peso de un solo humano? Este es Bruce Tremper. Literalmente escribió un libro sobre avalanchas. Fue ese libro el que inspiró este video. Yo era un competidor de esquí muy arriesgado, pero cuando dejé de competir empecé a construir telesillas para la patrulla de esquí de Bidger Bowl y ahí me atrapó mi primera avalancha. Mi trabajo ese día era apretar los tornillos de la base de cada torre de las telesillas porque ese día íbamos a hacer una prueba de carga. Y me advirtieron, ok, cuando termines con esa torre, por ningún motivo cruces la senda de avalanchas que está debajo. Y yo hice algunos comentarios sarcásticos como, sí, yo sé bien cómo es esto, no se preocupen por mí. Cuando terminé de apretar los tornillos, me di cuenta de que había cometido un grave error porque estaba cubierto hasta el pecho. Iba a tener que usar una pala y cavar un túnel en la nieve para regresar a la cresta y eso sería agotador. Y con mucha arrogancia pensé que había oído sobre cruzar en diagonal. Puedo aumentar la velocidad y llegar al otro lado, que es a donde quiero ir. Y estúpidamente fue lo que hice. Lo primero que pasa cuando se desprende la avalancha es que se empieza a mover y lo primero que haces es caerte sobre la nieve porque pierdes el equilibrio. Es como si alguien te jalara la alfombra que estás pisando y te caes. Y ahí estaba yo, tirado en la nieve. Me arrastraba montaña abajo y entonces me atrapó y no podía salir de ahí. Por suerte pude sujetarme de un arbolito, pero la nieve me estaba golpeando durísimo, a punto de partirme el cuello mientras me pasaba por encima. Afortunadamente pasó mucha nieve y por eso no morí ese día. Pero al final el árbol se rompió o algo pasó y empecé a caer por el camino de la avalancha. Por fortuna, cuando llegué hasta abajo, solo estaba enterrado hasta el pecho. Estaba en la cola de la avalancha y es ahí donde primero se detienen las avalanchas. Se ralentiza esa parte mientras que enfrente se sigue moviendo. Y tuve mucho tiempo para pensar en eso el resto del día mientras apretaba los demás tornillos. Pensaba, por Dios, pude haber muerto, debí haber muerto y no lo hice. Apretabas tornillos, te atrapó una avalancha y luego
regresaste a apretar tornillos ese día. Regresaste a trabajar. Ah, sí, No te alguien tenía creo. que hacerlo, yo era ese alguien. Era mi trabajo. Así fue como me educó mi padre. Termina tu trabajo. Y eso hice. En el nivel más básico, las avalanchas ocurren cuando los enlaces cristalinos entre los cristales de nieve se rompen y la fuerza de fricción que mantiene la nieve en la montaña no es suficiente como para contrarrestar la fuerza de gravedad. Las avalanchas se catalogan por tamaño en una escala del 1 al 5, donde 1 no es tan grande como para sepultar a una persona, pero una de tamaño 5 podría implicar 100.000 metros cúbicos de nieve que viajen muchos kilómetros y provoquen una destrucción masiva. Lo primero a tener en cuenta es que la nieve no es uniforme. El manto nivoso aumenta de tormenta en tormenta, por lo que está en capas. Además, no todas las capas son iguales y cambian con el tiempo por las temperaturas a las que están expuestas. La temperatura del aire, la humedad, el sol, el viento y la lluvia afectan la estructura de la nieve. Por ejemplo, si después de que cayó nieve fresca hace un día soleado, la nieve se va a derretir y luego a recongelar en la noche, lo que crea una lámina de hielo. La condición más importante es el gradiente térmico en el manto nivoso, pero ya llegaremos a eso. El manto nivoso conserva un registro de todo lo que le ha pasado. Si cavas un hoyo en la nieve, puedes leer las distintas capas y entender su pasado. Se reconocen 9 diferentes problemas por avalanchas, pero hay 2 tipos principales, de placa y suelta. Hay 2 tipos de avalanchas sueltas, suelta seca y suelta húmeda. La nieve en las avalanchas sueltas secas está, suelta. La nieve no está compactada, y cuando se desencadena, la nieve se dispersa. A veces a las avalanchas sueltas se les conoce como avalanchas de salida puntual. Los esquiadores conocen las avalanchas sueltas secas como purga y normalmente no presentan un riesgo serio, aunque pueden arrastrar a un esquiador a un barranco. Es chistoso porque en la comunidad de esquí decimos que las de este tipo no son avalanchas y las llamamos distinta. Ayer tuve un encuentro con una purga en Hellbronner y sientes cómo esa pared de nieve te va empujando por detrás. La verdad es divertido. Es como surfear porque es dinámico, se mueve y tú tienes que moverte con el terreno porque sabes que la purga está atrás de ti y si no te mueves rápido te alcanza. Otro tipo de avalancha es la suelta húmeda. Sucede normalmente en primavera, en zonas orientadas al sur. El sol calienta la nieve y la hace más densa y más aguada y líquida. Ya está saliendo el sol. No estoy muy preocupado por la silueta húmeda ahora, pero voy a estarlo en una hora. Pero las avalanchas más mortales son las de placa, en las que la capa superior de nieve se une como una placa compacta. Cuando se desencadena la avalancha, la nieve se libera en pedazos grandes. La incidencia de avalanchas de placa depende del ángulo de la pista de esquí. Con menos de 25 grados no es probable que haya una avalancha de placa porque la gravedad no es tan fuerte como para arrastrar la nieve hacia abajo. En una pendiente mayor a 50 grados, tampoco es probable que haya avalanchas peligrosas. La pendiente es tan pronunciada que es difícil que se acumule mucha nieve. Pequeñas purgas y avalanchas de placa constantes evitan que se formen placas más grandes y peligrosas. El 75% de las avalanchas de placa peligrosas ocurren entre 34 y 45 grados. Para comparar, una pista negra de diamante normalmente tiene unos 30 grados y una negra doble diamante tiene unos 40 grados. En otras palabras, Las mejores condiciones para esquiar son también las mejores condiciones para avalanchas. lo que es aterrador de las avalanchas de placa es que puedes desencadenarlas desde lejos. Podrías estar esquiando o caminando en una pendiente de mucho menos de 30 grados y desencadenar una avalancha en una pendiente más empinada arriba de ti. Y las avalanchas de placa son rápidas. Pueden alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Tengo amigos que murieron así. Simplemente no te das cuenta de qué tan lejos se pueden extender estas grietas en la nieve. Las avalanchas de placa tienen 3 partes. La base, que es la nieve que está abajo. Luego hay una capa débil y la placa superior. La base y la placa son capas fuertes. Es decir, están hechas de nieve que se adhiere a sí misma, el tipo de nieve con la que puedes hacer una bola. La forma de los cristales de nieve en capas fuertes tiende a ser redondeada. En contraste, la capa débil consiste en cristales de nieve que no se adhieren fácilmente entre sí.
Estos tienden a ser cristales más angulares o facetados. Pero hay algunos tipos distintos de capas débiles. Una de los más preocupantes se conoce como escarcha superficial. No está hecha de nieve que cae del cielo. Crece en la superficie de la nieve. En noches frías y despejadas, la nieve de la superficie irradia mucho de su calor, volviéndose aún más fría que el aire. Dado que el aire cálido retiene más humedad que el aire frío, esa humedad se cristalizará en la parte superior de la nieve, creando escarcha superficial. La escarcha superficial se forma por condensación. Es el equivalente en la nieve al rocío. Es muy angular y no se adhiere a sí misma. Normalmente la escarcha se deshace con el viento o la derrite el sol. Pero si cayera una tormenta de nieve justo después de que se formaran estos cristales, podrían quedar sepultados y entonces crearían una horrible capa débil, perfecta para las avalanchas. Otra capa débil que preocupa es la de facetas, cristales de nieve que eran redondos, pero que se volvieron angulares en el manto nivoso. Las facetas se desarrollan cuando hay un fuerte gradiente de temperatura en la nieve. Un gradiente térmico de menos de 1 grado cada 10 centímetros no produce facetas. Pero algo mayor que eso podría. Por eso se mide la temperatura dentro de un foso de nieve. Si hay un gran gradiente térmico, también podría haber una capa débil. Justo arriba y debajo de la costra puede haber gradientes térmicos altísimos. Lo pusimos a 10 centímetros y era menos 5.5 y a 20 centímetros era menos 3.7. Entonces, Hay 2 grados de diferencia. La nieve del fondo es más caliente que la superior. La nieve más cálida cerca del suelo sublima convirtiéndose directamente de agua sólida a vapor de agua. Este vapor de agua asciende a través del manto nivoso y luego se encuentra con los cristales de nieve más fríos. En este punto se congela de nuevo y forma cristales facetados, que al igual que la escarcha superficial no se adhieren y crean una capa débil. Entre mayor sea el cambio de temperatura, más rápido cambian los cristales de nieve. Y entre más rápido cambien, si cambian rápidamente pueden favorecer el facetado, y eso aumenta la inestabilidad. El otro factor importante en las avalanchas de placa es la dureza de la placa. Como la nieve es aglutinante, cuando se aplica una fuerza y la placa se comienza a deslizar sobre la capa débil, esa fuerza, y por lo tanto el deslizamiento, se propagan. Aunque las placas más duras pueden resistir mejor los primeros detonantes, su colapso conduce a una mayor propagación que produce avalanchas más grandes. Esto también resulta en desencadenantes más lejanos. Las avalanchas son comunes después de las tormentas. El peso extra de la nieve ejerce una carga adicional sobre el manto nivoso, lo que puede provocar que las capas débiles más profundas en el manto nivoso se deslicen. La gran mayoría de las avalanchas ocurren durante o justo después de una tormenta. En otras palabras, Las mejores condiciones para esquiar son también las mejores condiciones para avalanchas. los vientos fuertes también aumentan el riesgo de avalanchas. El viento puede levantar y transportar la nieve desde áreas abiertas a áreas más resguardadas. A medida que la nieve se acumula, la presión del viento compacta estas partículas de nieve conforme se depositan, lo que crea una capa cohesiva densa. Estas capas de nieve recién depositadas se llaman placas de viento. Las placas de viento pueden ser bastante inestables, especialmente poco después de su formación, si se formaron sobre una capa débil. Como son más cohesivas, estas placas pueden desprenderse en grandes trozos durante una avalancha, lo que las hace particularmente peligrosas. Otra preocupación son las cornisas. Las cornisas se forman cuando el viento lleva nieve a la cima de una cresta y se acumula del otro lado, colgando sobre el borde. Las cornisas pueden pesar toneladas, y cuando caen sobre una pendiente pueden desencadenar avalanchas de placas inmensas. Una de las formas en que los esquiadores prueban la estabilidad de la pendiente que van a recorrer es dejando caer una cornisa sobre ella. Si la pendiente no se desliza bajo el peso de una cornisa, es poco probable que se deslice bajo el peso de un esquiador. ¿Cómo se previenen las avalanchas en los centros de esquí? Para este video, el productor de Veritasium, Peter, salió con la patrulla de esquí en Whistler Blackcomb, que es el centro de esquí más grande de América del Norte. estoy emocionado y muy ansioso, entusiasmado. Hoy va a ser un buen día. Hay secciones en los centros de esquí que son terreno de avalanchas, pendientes de más de 30 grados o abajo del terreno de avalancha. Para mantener seguros a los esquiadores, antes de abrir una zona de esquí, las patrullas de esquí realizan trabajos de control de avalanchas. Básicamente se reduce a que desencadenan avalanchas de manera segura antes de que haya esquiadores en o abajo de esas pendientes. Esto se hace con suficiente frecuencia para que la nieve no tenga la oportunidad de acumularse demasiado, y así las avalanchas que se desencadenen sean pequeñas.
Hay algunas formas de hacer esto, pero la más común es con explosivos. Se encienden cargas explosivas con una mecha de 2 minutos y luego se detonan en las pendientes donde es probable que se produzcan avalanchas. ¡Lentes de sol! ¡Cielos! ¡Qué bueno que me puse estas gafas! A veces esto se hace lanzando las cargas desde un helicóptero, pero muchas veces se hace esquiando. Incluso hay teleféricos especiales donde los cargadores se sujetan con un mosquetón y luego se transportan a una pendiente de difícil acceso. Cuando la carga explota, la onda de choque rompe la capa débil provocando una avalancha. ¡Sí! ¡Un deslizamiento! Eso no estuvo mal. No fue genial. Fue algo. A pesar de filmar al día siguiente de una de las mayores tormentas de la temporada, no conseguimos avalanchas grandes. Filmamos toda la mañana y solo obtuvimos este deslizamiento relativamente pequeño. Me estaba preocupando. Pero luego pudimos obtener esta toma. ¡Dios mío, miren eso! ¡Wow! El trabajo de control de avalanchas también se realiza en carreteras con el mismo objetivo: desencadenar avalanchas antes de que se vuelvan grandes y destructivas. Por ejemplo, la carretera transcanadiense que conecta las costas este y oeste de Canadá pasa por Rogers Pass, un paso de montaña con picos de 3.000 metros de altura a cada lado. La carretera está justo al lado de una montaña que de hecho se llama Avalanche Mountain. Aquí, Parques Canadá y el ejército canadiense realizan el control de avalanchas disparando proyectiles a uno de los 270 objetivos preestablecidos en las montañas cercanas y provocando pequeñas avalanchas antes de que se vuelvan grandes y destructivas y dañen la carretera. Dentro de los centros de esquí llegan a ocurrir muertes por avalanchas, pero es muy raro, gracias al trabajo diligente de los patrulleros de esquí. La mayoría de las lesiones y muertes por avalanchas ocurren fuera de pista. Es muy loco porque como esquiador escuchas mucho sobre avalanchas. ¡Ah, Tetsubrad! Sabes que es mortal y que muere gente todos los años. Jävla bra städa. Sentir la fuerza de la avalancha en tu cuerpo no es algo para lo que puedas estar preparado. Cada vez que golpeaba el suelo, trataba de enterrar mis manos en mis pies para tratar de clavarme en el piso, mientras también intentaba proteger mi cabeza. También sabía que cuando la nieve parara, si todavía estaba dentro, si estaba sepultado, no podría moverme y solo podría esperar a que mi amigo me encontrara, me sacara y me salvara. ¡Hey, Vint! Pass upp, det gick ett skred! No fue una avalancha enorme, fue de tamaño 2. Lo suficientemente grande como para sepultar un coche, pero no una casa. Así que pude detenerme en la pendiente antes de la planicie, donde toda la nieve se acumula y yo quedaría sepultado. Det här är sånt. Här kunde det bli bra grund. Pero sí fue intenso, muy intenso. Y yo me sentí estúpido porque esa es la primera montaña en la que esquié de niño. La misma montaña en la misma pendiente. Y me sentía muy cómodo y no me detuve a pensar que era terreno de avalanchas y la nieve... Bueno, sí revisamos la nieve arriba, pero no sé, no estaba totalmente consciente de los peligros que hay en el momento en que entras en terreno de avalanchas. Algo así puede pasar. Las 3 cosas que necesitas llevar cuando haces esquí fuera de pista son un localizador, que es esto,
una sonda, que es este palo largo, que se pliega para que quepa en tu mochila, y una pala. Si te sepulta una avalancha de placa, es casi imposible que salgas cavando. Durante una avalancha, la nieve se mezcla y la fricción la calienta, por lo que se derrite un poco. Y luego, cuando la avalancha se detiene, se vuelve a congelar y queda como concreto. Por eso, si estás completamente sepultado, necesitas que alguien más te encuentre y te saque. Por eso, en 1968, se inventó el localizador de avalanchas. El localizador es un transceptor, por lo que es tanto transmisor como receptor de ondas electromagnéticas a 457 kHz. Justo ahora está en modo envío. Es el modo en el que debe estar si voy a esquiar fuera de la pista. Y lo que pasa si hay avalancha es que va a seguir enviando ondas electromagnéticas en todas direcciones. Luego mis amigos cambiarían de modo envío a modo búsqueda y comenzarían a buscar la señal. Y esto me indica que Erin está a 2 metros de mí y su localizador está encendido y dice, perfecto, hay una persona a 2 metros de mí. Alrededor del 25% de las muertes por avalanchas son por traumatismos, al golpear un árbol o una roca o ser empujado por un acantilado. El resto son por asfixia. Si te sepultó una avalancha y tu rostro está bajo la nieve, hay una pequeña burbuja de aire para respirar. La nieve inicialmente es porosa, pero el calor de tu cuerpo y aliento la derrite y se vuelve a congelar formando una burbuja impermeable. Al respirar, la concentración de CO2 en esa burbuja aumenta y la cantidad de oxígeno disminuye hasta que mueres por asfixia. Si tus amigos te encuentran y te sacan en los primeros 10 minutos, tienes un 80% de posibilidad de sobrevivir. A los 15 minutos, esa posibilidad baja al 40%. A los 30 minutos, solo tienes un 22% de posibilidades de sobrevivir. Así que el tiempo es crucial. Existe otro invento que podría salvar tu vida, que es una bolsa de aire para avalanchas. Si un esquiador provoca una avalancha, puede jalar una cuerda que activa la bolsa de aire. La bolsa de aire se infla rápidamente. Antes se inflaban con aire comprimido, pero las versiones más nuevas utilizan ventiladores de baterías. La bolsa de aire aumenta la flotabilidad del esquiador, lo que hace menos probable que se sepulte profundamente en una avalancha. Un beneficio adicional es que si el esquiador está enterrado, al desinflarse la bolsa de aire crea una burbuja más grande, lo que da más tiempo para su rescate. Las bolsas de aire para avalanchas disminuyen las posibilidades de muerte a casi la mitad. Alrededor de 30 personas en Estados Unidos mueren en avalanchas cada año, además de otras 100 en Europa. La mayoría de ellas son esquiadores fuera de pista, usuarios de snowboard o motos de nieve, y muy probablemente desencadenaron la avalancha que los mató. Las avalanchas son hermosas, majestuosas y profundamente aterradoras. Si esquías fuera de pista en invierno, por favor lleva una pala, una sonda y un localizador. Pero también verifica el pronóstico de avalanchas y decide bien antes de ir a terrenos de avalanchas. Porque la mejor manera de sobrevivir a una avalancha es que no te atrape una.